Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co-op, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo es noticia? Como se ve que ya se están yendo de vacaciones, ¿ah? Prometo hacer un programa más o menos corto, pero sobre todo, sin dejar de terminar el análisis que comenzamos esta mañana sobre la ley de libertad religiosa impuesta, traída por Joan Rodríguez Bebe, Tomás Rivera Chats y Jennifer González Colón, de la mano con el que está de vacaciones, Carlos Johnny Méndez. Vamos a hablar de ese extremo y definitivamente lo que pasó esta semana, realmente ayer, que radicaron una demanda a la licenciada Mayra López Mulero en el caso de Hermes Ayala Vázquez y el asesinato contra una mujer de 56 años de Vega Baja, precisamente estando en prisión por cumpliendo una sentencia hasta el 2027 como mínimo por asesinatos contra otra mujer. Vamos a hablar de esa demanda, de lo que supone, dónde estará Ana Escobar y sobre todo, cuál es el movimiento tradicional que se da en este tipo de demandas, pero en este momento, cuando hay una prohibición de que los casos del Estado, contra el Estado, se paguen o se vean hasta feliz término por precisamente la imposición de la Junta de Control Fiscal. Importante analizar ese extremo. Y definitivamente en lo que tiene que ver con Donald Trump y las deportaciones, la visita de Bukele, el presidente dictador, le llamamos aquí en Bonita Radio, de El Salvador. Todo lo que ha pasado en esa visita, lo que asoma nuevo movimiento e intensificación de deportaciones de personas con estatus migratorio no definido en Estados Unidos y definitivamente cómo se están preparando los países como México. Pero el contexto del asunto de Bukele es importante porque voy a traer un video que no necesariamente les voy a poner el audio, pero sí tiene señalado el diálogo de lo que hizo Kristi Noem, la jefa de Seguridad Nacional de Homeland Security de Estados Unidos hace unas semanas, en una de las cárceles de máxima seguridad, supuestamente para terroristas, que instituyó Bukele en El Salvador. Vamos primero ustedes y a decirles, como siempre, si pueden, donen a través de Bonita Radio en este chat. Siempre que estemos en vivo lo pueden hacer. Y a través de todas las plataformas adicionales, ATH Móvil, Bonita Radio, Fundación Periodismo 21 y fundacionperiodismo21.com, bonitaradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. Gracias a los que están por ahí y que no están de vacaciones todavía. Está Florence Ramos, Aixes Camilo, Wilma Fontán, Edgardo Núñez, Luz Díaz, siempre, Olga Inés, Mildred Lozada, Wilma Fontán, ya lo había dicho, pero Juanina también, Juanina, tú estás en la playa.
Luis Matías, Irving Maldonado, Rita Guzmán, José Rodríguez y Sandra Infanzón, que estaba perdida, Vivian López, Rafael Avilés, está por ahí Eliezer Ortiz, Miguel Rivera, Víctor Lozano, está mi amiga Heidi Ramírez desde Michigan, Adalberto Ramos, M. Pastor, Yuyo González, Mariel Rodríguez Caloca, también estaba perdida. Adalberto, échale con ganas, Carmen, que la información que el pueblo tiene derecho a saber está en Bonita Radio. Gracias por eso. Berenice también llegó por ahí, Héctor Concepción, Carles Baratá. Tengo que decir que me lo dijo y quiero decirlo aquí y enviarle un gran abrazo a Ivette Campbell, que está pasando por la pérdida de su madre. Ivette, te abrazamos desde aquí, desde Bonita Radio, y espero que ese dolor, que sé que es intenso, vaya a donde tiene que ir para siempre celebrar los días que tuviste con tu madre y que fue parte de tu crecimiento. El abrazo solidario. Edgar García, Evelyn Aquino, Ivonne Padua, está por ahí también, María Buzó, José Rodríguez, Edwin Alejandro, Lizeth de León, dice Roberto Ortiz que está por ahí. Es que estaba en una entrevista en La Dentista. Me encanta, ustedes son terribles. H. Huertas, Tito Mou, Yolivae, Vivian López, el pésame para la bonita, así es. Y Sandra dice, solidaria con su tristeza. Me parece que Bukele no quiere abrir la puerta por familia de otros presos. Vamos a Bukele, pero antes yo quiero terminar lo que empecé esta mañana. Yo les decía a ustedes que en el contexto de lo que hablamos, de cómo Laura Arroyo, la periodista, hizo un epitafio de la muerte de Vargas Llosa, lo que significa la honestidad, lo que significa el poner y llamar las cosas por su nombre, me parece que tiene una tangencia interesante en el contexto de la libertad religiosa en Puerto Rico desde el punto de vista de los fundamentalistas y esta administración que la convirtió en ley para privilegiar a aquellos que dicen que si están de frente a una persona que no está o va en la línea de su fundamentalismo religioso, como pueden ser las miembros y miembros de la comunidad LGBTIQ, están dispuestos a negarle lo que ese cristianismo que alegan profesan establece claramente, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, más allá de todos los discursos que narra ese principio cristiano. Y me parece importante en ese contexto porque ayer la organización, la Federación Puertorriqueña LGBTIQ de Puerto Rico, hizo una conferencia de prensa donde precisamente trae toda la preocupación que tiene esa organización y sus más de 100 colaboradores en un consejo asesor, porque esta ley abre la puerta al discrimen, esta ley es violencia, esta ley es parte de lo que ha hecho un sector del fundamentalismo religioso que aquí le llamamos las Cristo Inc., las organizaciones religiosas que atienden el mal llamado Evangelio de la Prosperidad y que se convierten en organizaciones económicas, pero que sobre todo quieren impactar y quieren influenciar las políticas públicas y todo lo que se hace en un país democrático alrededor incluso de cómo su gobierno ejecuta lo que ellos quieran para mantener a sus ovejas dentro del carril y en el modo del pastoreo de la demagogia y la propaganda. Una de las discusiones interesantes que se dieron en esta conferencia de prensa vino precisamente de Juan Caraballo, que es Juan Caraballo Resto, que es una persona que participa, es pastor de una institución religiosa que es parte de esta federación desde el punto de vista de que lo que plantea la ley de libertad religiosa es precisamente discriminatorio. Y yo creo que su intervención, que es breve, quiero que la escuchen y vayamos al análisis, porque me parece que dentro de todo lo que se dijo allí, que está muy alineado en lo que antes hemos escuchado de diferentes líderes, incluso feministas que participan en este esfuerzo, líderes religiosas de denominación católica y de otros miembros de
esa federación, este grupo de personas que son cristianas están llamando la atención de algo que a mi juicio es súper importante, que es eso de que hoy vinieron por ti. Hoy están viniendo por nosotros porque somos parte de un colectivo de diversidad, en el caso de la mención que hace de la diversidad sexual. En algún momento vendrán por los demás. Y me parece que esa línea, unida a lo que planteó el liderato de la federación, incluso Justin Santiago, que admite que es una persona que en algún momento participó del partido político Nuevo Progresista, dice en efecto que hay que prepararse y hay que denunciar lo que está ocurriendo. Y esto me parece importante viniendo de una persona que está llamando la atención incluso del silencio de los otros y de las otras, que no están de acuerdo con la ley de libertad religiosa, pero tampoco se levantan a manifestarlo. Y me parece importante destacarlo. Vamos a escucharlo y regresamos al análisis. La libertad religiosa no ha sido un problema en Puerto Rico hasta hoy. Con esta ley se torna la religión en un arma. Y es que la religión a la fuerza no es fe, es violencia. Y será violencia desde el discrimen. Ahora, un discrimen avalado por el Estado y ciertamente avalado por un puñado de líderes religiosos y religiosas en nuestro país. En Puerto Rico, las congregaciones religiosas son diversas y muchas. Y hay muchísimas congregaciones religiosas, inclusive no cristianas. Hay muchísimos líderes y lideresas religiosos y religiosas en Puerto Rico que no comulgan con lo que hoy ya es ley. Y quiero compartir una palabra para ellos y para ellas. Ya fueron contra nuestras comunidades. Ya fueron contra nuestros espacios educativos. Ya fueron contra nuestros espacios de salud. Ya fueron contra nuestras profesiones colegiadas. Los próximos, las próximas, serán ustedes. El momento de guardar silencio y meramente observar se nos acabó. Este es el momento de asumir con pecho y espalda, con cuello y testuz, la coyuntura histórica que se nos sobreviene y, como personas de fe, vivirla y que retumbe por los confines de nuestra tierra. No podemos permitir que los espacios de culto, que la fe en Puerto Rico se nos torne en un arma de muerte. Y en eso esta federación está y ha estado clara desde el inicio. Así que, según la historia siga avanzando, este espacio seguirá siendo uno hábil, seguirá siendo uno abierto para que esas voces proféticas se unan y juntos y juntas podamos seguir trabajando por el Puerto Rico que merecemos, no por el que nuestra clase política. Estamos hablando de una persona que dice con todas las letras. Fíjense que pasa incluso por el momento en que todo está intervenido. Es que están intervenidas las profesiones colegiadas. Ahí están los abogados y abogadas, ahí están los médicos, ahí están los contadores públicos. Todo lo que ha tratado y en algunos casos lo ha logrado, como en el caso de los médicos y en el caso de los abogados, el gobierno de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista, porque fueron los que fueron contra las profesiones colegiadas. Hay un proyecto de ley en este momento que incluso le da potestad a partir de la aprobación de esa ley a cualquier persona, no importa que no haya pasado por la academia y haya cogido solamente 4 o 5 cursos, de ser psicólogo o psicóloga. Eso que quieren aprobar
no es otra cosa que revivir lo que intentaron hacer en la administración de Luis Fortuño con esa profesión. ¿Y saben para quién es? Para los pastores y pastoras que se tildan de psicólogos porque le piden el diezmo a cambio de darle 2 o 3 fuetes en una oficina privada en la iglesia, entendiendo que ese es el arreglo psicológico con esa persona que vino en necesidad. Esto está haciendo el gobierno de Jennifer González, el gobierno de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez. Todo está intervenido y me parece que lo más importante que trajo este caballero, precisamente Caraballo Resto, que es un hombre de fe y desde ahí está hablando, es que si no queremos que esto trascienda como aparenta trascender y como aparenta el arreglo que tiene el gobierno de Jennifer González de intervenirlo todo y más, hay que salir y denunciar. Y cada aquel que tenga el espacio para hacerlo, desde la trinchera que tenga, no es posible quedarse callado. Porque será entonces el momento en que lo vengan a buscar a usted, como dice el famoso pasaje, que no está muy claro de quién lo establece en la historia, de que cuando vinieron por mí ya no había nadie para protestar. Y yo creo que si de algo nos sirve, como trajimos el tema esta mañana, que tiene que ver con la denuncia de un periodismo puntual, de un periodismo comprometido con el país, con la sociedad, es precisamente el llamado que hace esta persona de fe, que está en el mismo grupo de los cristianos, pero no en el mismo grupo de los que tienen el fuete. Y el fuete es solamente para hablar desde un grupo que lo que quiere es controlar a aquellos que todos los días ellos llaman como que son parte de su rebaño, pero solamente sirven para que mantengan las iglesias, que solamente sirven para cuando pasan el cepillo, para cuando abusan de los niños y las niñas de esa congregación, para cuando piden que la fe es tan ciega que la fe es en ellos y en aquellos que ellos dicen representar. Así es que me pareció que el contexto de la denuncia que está haciendo hoy la comunidad LGBTIQ desde esa organización, desde tantas otras trincheras, porque hay muchos proyectos orgánicos alrededor de lo que está ocurriendo en Puerto Rico con el proyecto de libertad religiosa. Yo creo que es importante escucharlo, es importante aquilatarlo. Y en esta semana que se supone que el cristianismo defiende la reflexión y el principio de quédate en tu casa y reflexiona lo que está ocurriendo, pues si lo quieren vivir desde ahí, me parece que es súper importante que atiendan estos mensajes también. Como dicen ustedes mismos, esto no hay un análisis de esta manera en ningún otro sitio, porque el problema es que todo lo quieren mirar exclusivamente de quién está a favor y quién está en contra. No, vamos a buscarle los contextos, vamos a ver lo que dice la gente realmente. En esa conferencia de prensa también estaba Vivian Godinox, que ustedes saben que es la presidenta del colegio, que fue la única que pudo deponer en esas vistas, y habló desde el punto de vista del derecho y de la inconstitucionalidad de esa legislación. Importante también, hablan de que inmediatamente que haya un caso de que se niegue servicios a algún miembro de la comunidad, van a recurrir a los tribunales, pero además de eso se van a ir a la calle. Yo creo que ahí hay que comentar y hay que destacar lo que siempre ha sido importante en este país y que lo vivimos mucho más cerca en el 2019. Y ahí es que yo digo que Puerto Rico tiene una ventaja sobre otros países. Ya mismo vamos a hablar de cómo Bukele dice precisamente que en Estados Unidos hay 389 millones de habitantes. En Puerto Rico, un poco más de 3.6 millones de habitantes. Constituida nuestra diáspora como los que hacen patria donde quiera que se encuentren, sabemos que hay muchos más. Pero aquí en este archipiélago, que parecería que a veces es malo decir que es pequeño,
Pero sobre todo para este análisis es importante establecer que nosotros nos chocamos mucho. Y aquí el que más y el que menos va a sufrir con cualquier política que está tratando de establecer el gobierno trumpista de Jennifer González y compañía. Y eso es importante a la hora de que, caramba, ya me está dando un poquito de calor. Ya estoy sintiendo lo que tiene que ver con esto. Si no lo siento yo, lo siente la vecina que yo aprecio, lo siente mi prima, lo siente mi primo, lo está viviendo fulano, sutano y mengano. Tan cercano como el pasado jueves lo vivió y lo está viviendo un miembro de la comunidad LGBTIQ, miembro del Partido Nuevo Progresista, adepto de Jennifer González y de Miguel Romero en San Juan. Y ese legislador que dijo que estaba avergonzado por lo que estaba haciendo su partido, puede ser víctima en cualquier momento de esa ley de libertad religiosa. Y eso yo espero que ponga a pensar a la gente. Y voy a terminar ese tema con lo siguiente. Hablábamos de qué vamos a decir de aquellos que mueren y han tenido una vida pública. En el caso de Vargas Llosa ya lo discutimos. Y uno de ustedes me preguntaba, en el contexto de lo que estábamos hablando, ¿qué podríamos decir de Albita Rivera? De Albita Rivera se puede decir que es más PNP que el feminismo que en algún momento adoptó. Y definitivamente es más PNP que en aquel momento en que se ponía el sobre Manila debajo del sobaco y se iba a tratar de decirle a sus correligionarios del Partido Nuevo Progresista y a los demás que ya sabía mucho de qué pata cojeaban. En efecto, hoy es más PNP. Yo no escuché nada, ni de Albita Rivera, ni de Ángela Meyer, ni de Gloria Escudero, ni ninguno de los PNP que estaban allí en la vista de la legislatura municipal cuando ese legislador estaba diciendo correligionarios de él, panas del partido, de lo que tenía temor en el momento más frágil de su vida, que era cuando le dio el 24 de marzo un ataque cerebrovascular. ¿Por qué? Porque Jennifer González el domingo de Ramos escogió firmar la ley de libertad religiosa. Y todos los que estamos en esta comunidad sabemos lo que eso significa. Y para terminar, ¿qué vamos a decir de Jennifer González el día que no esté entre los vivos? Hay que decir y contextualizar claramente que fue la que firmó una ley que discrimina contra las comunidades LGBTIQ y sobre todo que fue la persona que una vez dijo hace 6 años que no era posible esa ley porque era discriminatoria y después para llegar al poder se puso la falda, no se afeitó las patas y trajo a su marido y a 2 hijos para decir que es cristiana, apostólica y del lugar donde nació. De eso estamos hablando. Es cuestión de decir lo que son con sus luces y sus sombras. Vamos a seguir con el tema de la seguridad. Hablamos de seguridad. Estamos hablando de la seguridad de seres humanos en una nación democrática, en un país donde ganó una persona que no solamente imita a Trump para llegar y ser más republicana que los republicanos mismos de Estados Unidos, sino que imita incluida el asunto de la inmigración. Jennifer González le pidió el voto a los dominicanos en el 2024 y exactamente inmediatamente que llegó al poder y después del 20 de enero que Donald Trump inició sus políticas inmediatamente que llegó al poder contra la inmigración y las personas con estatus migratorio no definido, hizo exactamente lo mismo y quienes primero se fueron en las guaguas de ICE fueron los dominicanos. Ahí están, todavía la semana pasada había intervenciones en el área de más concentración de dominicanos en San Juan, que es en Barrio Obrero. Yo quiero que ustedes escuchen, bien breve, esa entrada de Bukele ayer en la Casa Blanca. Lo van a escuchar en español porque es una traducción que hizo y lo saqué del directo de CNN.
porque es importante hablar de cómo contesta Bukele y cómo abre esa conferencia de prensa diciendo lo importante que es para él estar allí y cooperar con Estados Unidos en ese esfuerzo de la migración. Vamos a escucharlo y regresamos al análisis. Muy bien. ¿Quién les dio esa frase? ¿Lo puedo usar? Señor presidente, tiene 350 millones de personas para liberar. Para liberarlos debe encarcelar a algunos. No solo puede liberar a los criminales, hay que encarcelarlos para liberar a 350 millones de estadounidenses. Piden el fin del crimen. Usted ya lo está haciendo y estoy seguro que la gente ya ha visto los cambios en las calles porque está comenzando su segundo gobierno. Es claro que con las fronteras, hasta en las ciudades manejadas por demócratas, se benefician del trabajo que está haciendo. Estoy contento de estar aquí, honrado y ansioso por ayudar. Bueno, tuvimos algo terrible suceder. Tuvimos un gobierno que permitió que la gente ingresara libremente a nuestro país, no solo de América del Sur, pero de todo el mundo, muchos del Congo, de África, Asia, de todo el mundo, Europa, las partes duras de Europa, vinieron de cárceles, de instituciones psiquiátricos, de pandillas, las pandillas de Venezuela, otros lugares, y cientos de miles y hasta millones vinieron. Pero muchos de los que vinieron, un gran porcentaje de ellos eran criminales y a veces criminales violentos. Tuvimos 11.088 asesinos, la mitad mataron al menos a una persona. Esto fue permitido por un hombre. Fíjense cómo Bukele hace todo lo posible por entrar para que el mundo sepa, los que estén viendo y los que estuvieron viendo ayer esa conferencia de prensa, que él está alineado con las políticas de Trump. Hace incluso mención de los estados donde no dominó el Partido Republicano. Habla como si realmente supiera que todo en Estados Unidos está súper bien por las políticas de Trump. Y ahí yo recurro a lo que, no solamente lo que leo de los niveles de violencia que vive Estados Unidos, sino lo que comparten ustedes y otras personas que conozco en el contexto de lo que viven en sus diferentes estados, porque son parte de la diáspora puertorriqueña que hace patria en Estados Unidos. Pero lo más increíble es que en efecto Bukele está recibiendo dinero por parte de la administración Trump para llevar y utilizar las cárceles, la cárcel sobre todo, la denominada cárcel de Coet, del Centro de Operación de Terroristas, que lo menos que ha sido denunciado por las organizaciones de derechos humanos es el nivel de hacinamiento que tiene estas instituciones. Que lo menos que hay es el trato que se le da a estos confinados, socolor de que son terroristas, criminales de pandilla. Que lo menos que pasa en estas instituciones es que no tienen acceso a ningún lugar abierto, todo es cerrado, y no tienen derecho a visitas. Hay incluso personas que están aquí que no han tenido un solo día en corte, porque es parte de su de la estrategia para mantener supuestamente a El Salvador siendo una sociedad controlada desde el punto de vista de la actividad criminal. Pero en esta línea,
y en este evento de ayer se cruza algo súper importante que ocurrió hace unas semanas y que tiene que ver con la presencia de Christy Cohen en el área de estas instituciones, donde lo menos que hizo Christy Cohen, la secretaria de Homeland Security, Seguridad Nacional, es que le hizo una advertencia a las personas que supuestamente cometen delito y que son los que ellos están yendo a buscar para deportarlos o extraditarlos a sus países. Dice que ellos van a utilizar esa cárcel, aquí es cuando anuncia realmente de que van a aceptar la oferta de Bukele, y de hecho Marco Rubio incluso fue a El Salvador y habló en ese momento de la oferta que le estaba haciendo el presidente Bukele y aceptó que esto se diera, y en ese contexto es la amenaza de Christy Cohen. Pero no pasaron 2 semanas en que en el intento de seguir provocando el descontrol a nivel de la búsqueda de personas inmigrantes que supuestamente, según ellos, incluso Trump lo dijo en la conferencia de prensa ayer, cometieron delito en Estados Unidos o en sus países, cometen el error de arrestar a Kilmar Ábrego García. Y es un error que le ha costado a este hombre, en efecto, estar encarcelado, a pesar de que se había decidido a nivel judicial en Estados Unidos que no podía ser extraditado ni deportado a su país porque corría peligro su seguridad si regresaba a El Salvador. Este hombre es un obrero, es padre y no tiene ningún problema, pero ningún problema en Estados Unidos ni en El Salvador que lo pusiera o lo colocara en peligro de ser deportado. Pero como el profiling, de la manera en que ocurre este proyecto y esta operación en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, lo fueron a buscar, lo arrestaron, lo extraditaron y ahí está en El Salvador en una de estas instituciones, en la institución, porque realmente es una. Y al día de hoy no se ha identificado dónde está. Bukele dijo que no iba a contribuir para traerlo a Estados Unidos por su brillante testimonio de que él tiene que salvar, como está salvando Donald Trump, a 350 millones de habitantes en Estados Unidos. Y nosotros hablamos mucho de lo que es la demagogia y de lo que es la propaganda. El problema de la demagogia y la propaganda de Bukele y de Donald Trump es lo que supone para la seguridad de un país que hoy puede decir que está bien cerquita de convertirse en una dictadura. Y este es Bukele y este es Donald Trump. Y a saber cuáles son los intereses de Bukele, además de los $20,000 que supuestamente está recibiendo por confinado que llega a esas instituciones. A saber cuántos latinoamericanos van a llegar a las cárceles de Bukele, porque se ha convertido para Estados Unidos y para Donald Trump en un traficante de seres humanos a través de esas instituciones. Y ahí es cuando una dice, aquí nadie está mirando la escritura en la pared, que esto está a ley de nada de convertirse en una dictadura realmente, y de todo lo que supone ser una dictadura y ser una colonia de ese país que está a punto de convertirse en una dictadura y que tiene presidentes como Bukele que le ríen las gracias y son parte del proyecto. Que son parte del proyecto desde el día 1 que puso pies allí en El Salvador y la gente aplaudió
Y ahora hay mucha gente arrepentida porque lo menos que ha pasado es que se han llevado a sus hijos y a sus hijas y no saben dónde se encuentran porque no tienen derecho a nada. Y nosotros realmente pensamos que esto es lo que tiene que hacer un presidente para poner en cintura lo que supuestamente tenía El Salvador como una guerra entre pandillas que no dejaba vivir a la gente. Esto es lo que tiene que pasar. Entonces una se tiene que retrotraer a lo que en la historia está claro que pasaba. Todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi. Lo que pretendían era precisamente que todo volviera a ser de los alemanes. Y ahí está, las 5 millones de personas que mataron. Que mucho nos dijiste ponlo en la nevera con Bukele. Siempre lo dije, Edith Martínez, siempre. Porque es que no es porque yo sepa, no, es porque una lo ve en la historia. Y la historia, lo mejor que tiene la historia es que hay que conocerla para ver en el momento en que estamos lo que pasó en otro momento que se parece demasiado. Esos son los datos, that's the fact, dice JR. Y este es el mismo presidente que empezando en su mandato en un discurso en la ONU se limpió el fundillo con las políticas de Estados Unidos. Exactamente. Sí, así mismo, ella traicionó su comunidad. No sé de quién están hablando. Para mí El Salvador ya es una dictadura y la próxima en hacerlo será Ecuador con Rafael Noboa. Ni hablar del asunto de Rafael Noboa y que en este país nadie está hablando de lo que está pasando en el Ecuador. Que a todas luces se robaron las elecciones. Eso es un tema para mañana. Lo prometo. Si puedo terminar de leer a un analista que me gusta leer mucho, precisamente de Latinoamérica, hablando sobre lo que está pasando en El Salvador, en el Ecuador, alrededor de las elecciones. Y vamos al último tema. Y es la demanda que interpone la familia de Ivette Joan, una mujer de 56 años que murió a manos de Hermes Ayala Vázquez el pasado mes de abril del 2024, cuando salió o lo dejaron salir de la cárcel bajo la ley 25, que era la ley que se utilizaba para sacar a aquellos confinados infectados con el virus del VIH-Sida y que ya estaban en su etapa terminal, y que de buenas a primeras nos enteramos con este caso que se utilizaba para todo lo que tuviera que ver con condiciones limitantes. Ivonne Padua, gracias a ti. En este contexto, yo quiero llamar la atención primero de lo que es un procedimiento de este tipo de demanda, que obviamente es una demanda en que los familiares de Ivette Joan le adjudican negligencia no solamente al Departamento de Corrección y Rehabilitación, sino también a Physician Correctional, que es Correction Services, que es la privatizadora de el proyecto de salud correccional. Aquí hay un asunto de procedimiento que es importante destacar. Obviamente van contra el Estado, pero también van contra la privatizadora de salud correccional, que aquí hay que recordar que salud correccional está privatizado después del famoso pleito Morales Feliciano, que hubo todo un procedimiento a través de ese pleito, que era un pleito de clase y era administrado por un juez federal, que en aquel momento ganaba el Partido Popular y había un montón de multas, ganaba el PNP y todo era piche sancrín. Y fue en una administración del Partido Nuevo Progresista que se privatizó el proyecto de salud correccional. Y es importante destacar eso porque lo que antes era del Departamento de Corrección y del Departamento de Salud, ahora lo hace una privatizadora. Hay médicos y médicas que son contratados por esa privatizadora. No es lo mismo que usted vaya contra el Estado y la negligencia sea del Estado, que pueda haber un tercero como una privatizadora que tenga responsabilidad en el asunto. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque los abogados y las abogadas deben saber
que en este momento los pleitos del Estado contra el Estado están bastante limitados por el gobierno de facto, la Junta de Control Fiscal. Y ahí vemos lo que pasó con el pleito de clase de Rosalidia Vélez en el caso del Departamento de Educación. La transacción vergonzosa que quieren con cada padre y madre y niño y niña de educación especial que le han violado los derechos desde el día 1 con relación a la educación pública. Pues eso pasa exactamente igual cuando usted demanda a la policía o al Departamento de Corrección, con algunas limitaciones y con algunos cambios. Y en este caso, me parece que lo más interesante es que traigan a la privatizadora, porque esa privatizadora, y estos pleitos pueden ser larguísimos, no solamente tiene dinero y es una corporación, tiene esos médicos y esas médicas que cada uno de ellos debe tener una póliza de seguro. Y ahí es definitivamente más fácil terminar o hacer más corto un pleito. Y esto es estrictamente el proceso. Lo que es terrible es que tengamos que estar discutiendo esto en un momento donde la vida de una mujer de 56 años es la que da la posibilidad precisamente de que podamos entrar en materia de ese tecnicismo. Es la vida de una mujer la que estuvo ahí. No le importó a Pedro Pierluisi, no le importó a la comisionada residente Jennifer González, no le importó a Ana Escobar, la secretaria del Departamento de Rehabilitación y Corrección, una buena comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista, que llegó a donde estaba como secretaria precisamente porque era una buena comisionada de barrio del PNP. Y hoy entonces se discute hasta dónde puede llegar este pleito. ¿Y cuál es la responsabilidad de quién? Yo escuché a la administradora de Physician Correctional decir que ella le extrañaba que lo hubieran incluido a ellos, porque la investigación del Departamento de Corrección y la independiente que supuestamente hicieron los sacaba a ellos de cualquier negligencia. El problema es que una cosa son los estudios y las determinaciones a que se llegaron en ese tipo de análisis, y otra cosa es el quantum de prueba en los tribunales con relación a eso. Pero yo quiero lanzar la pregunta: ¿de dónde está Ana Escobar? Y yo la quiero lanzar porque ustedes saben que nosotros teníamos imágenes en bruto, por no decir muchas, de la Ana Escobar, comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista. La Ana Escobar que participaba de las convenciones del PNP, muchas veces en la administración de Jennifer González Colón y Pedro Pierluisi. Y yo quiero mostrarle una foto que yo creo que nunca, a pesar de que la tenía, pero estaba tan escondida que hoy fue que la vine a encontrar, nunca había podido mostrarle antes. Esta es Ana Escobar y Memo González en el 2020, en medio de la campaña electoral. Esta es Ana Escobar, la que entonces era una superintendente de la cárcel de mujeres de Vega Alta, del Centro Correccional de Mujeres en Bayamón, pero que ya era una buena PNP que se dirigía a los miembros del Partido Nuevo Progresista del área norte, donde Memo, para el cual Memo corrió en el 2016 y volvió a ganar en el 2020. Para el cual Memo, que era un miembro de la Fuerza de Seguridad del Departamento de Corrección y Rehabilitación o de la policía, todavía no tengo claro si de uno o de otro, pero de uno de los dos. Esta es la Ana Escobar que estuvo 4 años en la administración Pierluisi, que cuando llegó a las vistas sobre este terrible caso, no podía ni contestar preguntas porque o no sabía, o no tenía claro, o ya nunca hizo nada. Eso lo hizo su subalterna.
Por eso es que pasan las cosas que pasan en las agencias públicas. Porque el único criterio para ser secretario o secretaria en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, en la administración de Luis Fortuño, en la administración de Pedro Pierluisi y Jennifer González, y en la administración de Jennifer González como gobernadora, es que sean leales al partido y a la persona que está en la fortaleza. Ese es el problema que vamos a seguir teniendo. Y no hay demanda que traiga viva a esa mujer. Y no hay demanda que le dé la posibilidad a nadie a quien le han violentado sus derechos a través del servicio público, los miembros de la trulla del Partido Nuevo Progresista que nos dirige hoy en el país. Así las cosas, nos vamos. Déjenme hacer alguna mención de los comentarios de ustedes. Dice Guadalupe, H. Luis, supuestamente Bukele está detrás de la elección de Ecuador, también la derecha española de Vox, no lo dudo. Sandy Fanzón, Hermes, debe ser PNP, por eso lo sacaron. Edith Martínez, dinero por vidas, así es. En esa demanda está incluida Ana Escobar en su carácter individual, sí, pero ustedes saben lo más increíble. Le van a dar ley 9. Yo le aseguro que le van a dar ley 9. Eso quiere decir que el Estado le va a pagar, nosotros, ustedes y yo, le vamos a pagar la defensa. Con el dinero baila el mono, dice Caroline. Filiberto Cañals, mi gente, tenemos el PNP, al PNP partido nada puertorriqueño como marioneta. Tenemos unos pichones de dictadores. Fifi, saludos Fifi, hace días que no te veía por ahí. Me gustaría que las demandadas vayan a la persona, además del gobierno, sí, que vayan a nivel individual, para dar lecciones de que hay que hacer las cosas bien. José Rodríguez, Ana Escobar tiene responsabilidad vicaria. José, me estás pegando un vellón, ¿verdad? Que la van a investigar. Ni el de Domingo Emanuel, ni el de Janet Parra, y el de ninguno van a investigar a ninguna de esa gente. Dice Edgar García, sigue. Sí, Ana Escobar sigue en corrección en un puesto de carrera para el cual se aumentó el salario increíblemente. Pidió que se dio ni cuántos pasos y se los dieron. Vivian López, la subalterna de Ana también está demandada. Sí, eso es bien interesante. Mira que yo dije que se le iba a salir tranquila. Bueno, nos fuimos. Gracias por estar. Nos vemos mañana. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana en el último Noticias con Café de esta semana. Recordemos que vamos a estar libres jueves y viernes. Mañana dejo un programa para el jueves. Rodrigo Terogoico, su almuerzo deportivo, también se va a coger esos días. Así es que no se olviden, si pueden donar, háganlo a través de este chat, bonitasradio.net, PayPal, tarjetas de crédito, fundacionperiodismo21.com, Bonitas Radio ATH Móvil y Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Gracias por estar y por compartir todos nuestros contenidos y volvemos mañana a las 8. Que la pasen bien, no se vayan, mañana estamos a las 8. Es más, les doy la tarde libre, no hacemos que palo en noticias. Nos vemos mañana a las 8. Que descansen. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.